Esto ya lo habíamos visto, el tema de la sanción, solo para retomar, como el concepto jurídico fundamental número 8, decimos que es el proceder impuesto por la autoridad pública al autor de una infracción a un deber jurídico. Es, en palabras sencillas, es lo que se gana una persona por incumplir lo que una norma le mandata, por incumplir una obligación contenida en una norma. Estas sanciones, les decía la vez anterior, podría ir desde una pena privativa de libertad hasta pasando por una sanción económica, por dinero, por multa, o podría ser también una inhabilitación para el ejercicio del cargo. Permítame un segundo. Bien, continuamos. Les decía entonces que esta sanción se considera también un hecho impuesto al obligado mediante la fuerza como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. Consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con obligado. Pero en resumidas cuentas, este concepto jurídico fundamental número 8 de los 10 que estamos desarrollando significan lo que se genera o lo que obtiene un individuo por el hecho de incumplir una norma. Por el hecho de no obedecer un mandato establecido en una norma, se puede hacer acreedor precisamente de una sanción. Pasemos a la siguiente. Esto ya lo habíamos visto, solo es un repaso sobre la sanción. El hecho jurídico, aquí nos quedamos. Este dice que es todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir por sí o en unión de otros un efecto jurídico, es decir, a la adquisición, pérdida o modificación de un derecho. A eso se refiere puntualmente un hecho jurídico, lo que habilita la circunstancia en un entorno social que se da para que un individuo adquiera, pierda o modifique un derecho. Por ejemplo, ¿qué se da en un entorno para adquirir un derecho? Una compraventa. Adquirir, cancelar el dinero que corresponde para adquirir un inmueble, para adquirir un vehículo o algún producto en la tienda de manera informal, ¿verdad? La pérdida, ¿cómo hago? ¿Qué hecho jurídico puede facultarme para que yo pierda un derecho? Por ejemplo, el derecho de libre circulación, de libre movilidad. Es que incurre en un delito. Si yo provoco o soy culpable de un homicidio, por ejemplo, ese es el hecho jurídico que va a dar pie a que yo pierda el derecho de libre circulación, libre movilidad, de trabajo incluso afuera del centro penitenciario. Pierdo todos estos elementos, pierdo todos estos derechos a raíz del ilícito cometido. O la modificación de un derecho, dice, por ejemplo, el matrimonio, porque cuando se contrae matrimonio, se le pregunta a las partes contrayentes si están de acuerdo en cuanto a un tipo de régimen patrimonial, y puede ser que ese régimen patrimonial que decidan
venga a cambiar, a modificar la propiedad que se tiene sobre un bien mueble o inmueble. Puede ser que se decida que esa propiedad sea compartida entre los contrayentes y antes solo era de la cónyuge o del cónyuge. Solo verifico si hay alguien en lista de espera. Sí. Bien. Y el otro que queda pendiente es el tema de la prestación como concepto jurídico fundamental número 10. Dice que es el elemento objetivo de la relación obligatoria con un significado técnico. Es la conducta prometida por el obligado, sea cual sea su naturaleza, alcance y concreción. Como ejemplos de prestación podemos hablar de un salario. Salario de que se acuerda entre la parte patronal y la parte trabajadora cuando se decide que se va a tener dicha relación. Y se le dice entonces el patrono al trabajador que le va a cancelar la cantidad de 500 colones, perdón, 500 dólares cada mes y el pago será efectivo en un número de cuenta que le debe de facilitar. Esa prestación entonces es la conducta prometida por el obligado. Le ha dicho, ok, tú vas a desempeñar este rol, vas a hacer estas tareas, te solicito de que al final del mes, yo, por si al hacer bien tu trabajo, te voy a cancelar los 500 dólares que estamos acordando. En ese sentido, debe de cumplirlo, ¿verdad? En materia laboral, los derechos, los acuerdos, las prestaciones no son, los derechos son irrenunciables. Otra prestación, otro ejemplo de prestación es el tema del aguinaldo, que es un reconocimiento económico que se le brinda al trabajador al finalizar el año y este proporcional al tiempo que tiene de trabajar ahí, al salario que percibe, etcétera. Pero esa es precisamente la conducta prometida por el obligado. Estos eran los conceptos que nos quedaron pendientes de la clase anterior. ¿Surge alguna duda o consulta sobre su contenido de estos tres conceptos, ya sea de estos tres conceptos que hemos visto o de los 10 en su totalidad que se encuentran en esta presentación? ¿Está claro o hay alguna pregunta? Todo claro, Vic. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a la otra presentación. Entonces, bien, ahora corresponde entonces que estudiemos el tercer tema establecido en el pensum de la universidad y es el que se refiere a los actos jurídicos y hechos jurídicos que se encuentran vinculados a la empresa. Estas son las nociones básicas sobre los elementos que dan pie a que se generen derechos y obligaciones al interior de las empresas. Sobre eso corresponde que abordemos en la clase del día de ahora, si lo logramos terminar, si no continuaremos en la clase siguiente. Empecemos entonces. Primero, contextualizar, ¿verdad? Aquí nos vamos a auxiliar del texto denominado Introducción al Estudio del Derecho del autor Eduardo García Maínez. Permítanme, solo verifico si no hay nadie queriendo ingresar al aula. Si habían dos personas. Ahorita le damos ingreso. Le damos ingreso.
Permítanme un segundo. Bien, contextualicemos entonces. Sobre esta temática. Dice que es propio del hombre el establecer relaciones con los miembros de la sociedad en que actúa y con la propia naturaleza del medio en que se desarrolla. Por naturaleza, somos seres sociales que nos vamos a vincular siempre con terceros en cualquier ámbito en el cual nos desarrollamos, en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvemos. Dice, dichas relaciones sociales es lo que está regulado y organizado por el derecho. Desde ahí, precisamente, es de que la ciencia jurídica sobre el derecho pretende ser estándares de comportamiento. Permítanme un segundo. Bien, continuamos. Decimos entonces, consiguientemente, dentro de sus relaciones sociales, el hombre puede generar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En tanto se vincula con terceros en estas relaciones que van surgiendo, pues se va siendo acreedor o se va generando algunos derechos, modifica algunos otros o incluso puede llegar a extinguir derechos y obligaciones. Esta extinción de derechos y obligaciones no solo se da por la comisión de un ilícito, ¿verdad? Sino también por vender, por enajenar algunos bienes con los que uno cuenta, ¿verdad? Si usted vende su vehículo, pues ahí está extinguiendo derechos de propiedad sobre el mismo. Ya no va a poder disponer de él porque ya se lo está entregando la propiedad a una tercera persona. Esta doble naturaleza, dice, de las relaciones del hombre con la naturaleza y con la sociedad, determina también la naturaleza de los hechos jurídicos. En tanto, existen de diferentes tipos, existen clasificaciones de estos hechos jurídicos y dependiendo cómo se vincule el individuo con los terceros, así son del tipo de hechos jurídicos que realizan. Vamos a ver cuáles son los efectos y razón de ser de los mismos. Dice que hay algunos hechos jurídicos que producen efectos jurídicos, consecuencias jurídicas y otros que no. Los primeros se denominan hechos jurídicos y los segundos son hechos ajurídicos que no tienen trascendencia en el campo del derecho. Van a haber entonces circunstancias que el ser humano realiza, pero que no tienen ninguna consecuencia en el campo de las ciencias jurídicas. No se traducen, no significan absolutamente nada. Mientras que van a haber algunos otros que sí tienen consecuencias jurídicas y esos son expresamente los que conocemos como hechos jurídicos.
Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la trasladan. Por si voy demasiado rápido o algo, pues me lo dicen y con el mayor de los gustos nos organizamos en torno a ello, ¿verdad? La idea es que todos comprendamos lo que estamos desarrollando. Dice, todos los hechos que ocurren en la vida diaria le interesan al hombre, ya sea desde el nacimiento de una persona o el simple paso del tiempo mismo, pero le interesan desde diferentes puntos de vista. Cuando los aprecia con relación a un sistema de normas determinadas que forman el hecho es subsumido dentro de la categoría de lo jurídico. Si está entonces normado, si está regulado ese hecho, esa situación, esa circunstancia dentro de una norma jurídica, es ahí donde nos interesa desde la categoría de lo jurídico. ¿Por qué? Porque forma parte de ese andamiaje normativo. Tendrá alguna razón de ser precisamente esa conducta sobre lo que una norma establece. Vamos a tener que ir a cotejar, vamos a tener que ir a corroborar si efectivamente lo que está diciendo ahí que debía de hacerse conforme el derecho es lo que se está haciendo en la práctica. Entonces, debemos distinguir entre dos tipos de hechos, dice, hechos y hechos jurídicos. Pasamos a la siguiente. Hablamos de los hechos en general. Seguimos en el texto de Eduardo García Maynes, ¿verdad? Dice que son hechos en general toda alteración real del mundo exterior del hombre. Toda circunstancia que viene a cambiar el entorno de un individuo, pues es un hecho en general. Por ende, no puede operarse la transformación real ni en el mundo interior ni en el solo pensamiento. Desde ahí vamos a ver la importancia de las ciencias jurídicas. Ya les decía en las primeras clases, el derecho no es capaz de regular lo que uno está pensando, lo que uno está ideando o analizando, creando en su mente. No llega hasta ahí la regulación del derecho. El derecho va a regular lo que ya se materializa de su pensamiento, lo que usted, luego de haber analizado, ha decidido poner en práctica, ha decidido precisamente realizar. Por lo tanto, un sentimiento no es desde la norma jurídica, en tanto no lo puede regular. Lo que usted piense, pues media vez está en su mente y no se concretice en algo indebido, por ejemplo, no le van a poder juzgar por ello, ni le van a poder poner ninguna restricción a su manera de pensar, a su manera de analizar o de ver la vida. Esa transformación, dice, de la realidad objetiva externa al individuo puede o no tener consecuencias jurídicas. Es decir, puede o no hacer nacer, transformar o extinguir efectos que le importan al derecho. Si el hecho entonces no produce efectos jurídicos, estamos frente a los hechos denominados ajurídicos, porque no tienen ninguna consecuencia, no tienen ningún resultado frente a terceros porque no está regulado conforme el derecho. Entonces, estos hechos ajurídicos se pueden dividir en los siguientes. Es una clasificación. Primero, dice, hechos producidos por la naturaleza que no alteren el derecho, queden fuera del individuo, de la razón de ser del derecho mismo. Dice que estos son aquellos en que no interviene la naturaleza humana y se producen espontáneamente en la naturaleza.
Tal es el caso de la marcha de los astros, la caída de las cosas por la gravedad, la circulación de la sangre, el oleaje del mar, etc. Son circunstancias que suceden, son hechos pero que no encuentran ninguna relación en las ciencias jurídicas y por tanto no causan absolutamente ningún efecto a el individuo. O sea, no tiene nada que ver la voluntad del individuo en que esto se dé. La marcha de los astros seguirá con o sin voluntad del individuo. La caída de las cosas por la gravedad también, la circulación de la sangre, el oleaje del mar, etc. Luego tenemos hechos dependientes de la voluntad humana, aquellos en los que interviene la voluntad del sujeto del derecho, dice, pero que tampoco tienen que ver con un sentido jurídico. El que lo haga o no lo haga, el que lo haga o lo deje de hacer el individuo, pues ello no significa ninguna afectación al entorno jurídico. No sucede absolutamente nada en torno a ello. Por ejemplo, una sonrisa, dice, un saludo, un gesto, un rezo, un paseo, una visita de cortesía, son circunstancias que el ser humano decide, determina si hace o no hace, es su libre albedrío, si procede a hacerlo o no hacerlo, pero el que lo realice o no, no trae consigo ninguna consecuencia, ningún ninguna relación, ningún vínculo con ninguna normativa jurídica en concreto, ninguna normativa jurídica en particular. Puede hacerlo o no hacerlo y no sucede absolutamente nada. Luego pasamos a los hechos jurídicos. Estos sí son aquellos sucesos exteriores que acarrean una consecuencia jurídica. Estos sí son capaces de hacer nacer, transmitir, conservar, asegurar, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Si se dan estos hechos, entonces hay una modificación, hay un cambio, hay un nacimiento o incluso una extinción de derechos y obligaciones frente a terceros. Cuando habla de relaciones jurídicas, son, por tanto, acontecimientos reconocidos como importantes por la ley, siendo determinantes para la producción de un efecto jurídico. Se les tiene que tener en cuenta, se tiene que saber individualizar el contenido de los mismos para con ello saberse en presencia de una circunstancia que va a venir a modificar mi entorno jurídico. Si se dan, se cambia el entorno. Estos sí son trascendentales para los efectos de la asignatura que nos ocupa. ¿Cuál es la clasificación entonces de estos hechos jurídicos? Miren, si en algún momento se nos desconecta, ¿verdad? Nos saca la plataforma es porque se ha finalizado el tiempo que nos otorga la misma y nos ingresamos entonces al segundo enlace, al segundo vínculo que les pasé ahí a través del grupo de WhatsApp. Veamos entonces hasta dónde nos deja llegar en esta primera parte. Los hechos jurídicos se clasifican en involuntario o voluntario. El involuntario, pues, es aquel que produce efectos jurídicos sin que intervenga la voluntad del sujeto. Simplemente se dan, pero no es por decisión de la persona a la que le genera derechos o le genera obligaciones. El claro ejemplo, el nacimiento. El menor, el recién nacido, no tiene la capacidad de establecer el querer o no nacer, pero al solo hecho de nacer se le habilitan derechos frente a sus progenitores y frente a la sociedad misma por el interés superior del menor. Dice que con el nacimiento, pues los padres o los encargados directos van a tener que asumir una vivienda digna, alimentación, vestuario, salud, etc.
La muerte es otro hecho jurídico involuntario, salvo cuando lamentablemente la persona decide suicidarse. Pero otro tipo de muertes son hechos involuntarios, no es que uno lo esté buscando o lo esté esperando, ¿verdad? Yo no quería, no, las personas no quieren fallecer en buena parte, pero si llegasen a fallecer, eso da pie al nacimiento de derechos y obligaciones frente a terceros. Por ejemplo, en torno al tema de la herencia. Una persona fallece, puede ser que haya dejado un testamento, que es la declaración de última voluntad, o puede ser que no la haya dejado. Sin perjuicio de si lo haya dejado o no, lo que sigue es precisamente el seguir las diligencias para la aceptación de la herencia, para que esas personas puedan hacer suyas las propiedades o los elementos dejados por el causante, por el fallecido. Otro hecho jurídico involuntario y que muchas veces pues no se quiere asumir como tal es la mayoría de edad. No es algo que dependa del individuo, simplemente el tiempo es inobservable y va pasando, pues va trascendiendo y al finalizar de cuentas, pues va a alcanzar la mayoría de edad una vez tenga 18 años. Al tener los 18 años de edad, usted ya está facultado para el ejercicio por sí propio de algunos derechos u obligaciones. Y también el tema del nombre. El nombre no es decidido prácticamente por quien lo ejerce, ¿verdad? Por quien lo posee, sino más bien son los padres o los encargados quienes determinan cómo se va a llamar el menor recién nacido. Y también tenemos los hechos jurídicos voluntarios. Dice que es cuando su producción depende de la voluntad humana. Se trata de una alteración de la realidad que tiene por objeto crear efectos jurídicos. Ahí sí entonces yo estoy plenamente consciente, estoy plenamente sabedor de que si realizo ese acto, ese hecho, pues a partir de ello yo voy a ser sujeto de derechos y obligaciones. En esa alteración de la realidad que tiene por objeto crear efectos jurídicos, es que se enfoca el individuo, al que quiere que le nazcan esos derechos u obligaciones. Permítanme un segundito. Bien, continuemos, no sin antes consultarles si está claro el contenido que hemos desarrollado hasta este momento de esta nueva presentación sobre la clasificación de los hechos jurídicos.
¿Vamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, los hechos jurídicos voluntarios, derivan de esta clasificación que acabamos de ver, de involuntarios y voluntarios, también tienen una subclasificación y gira en torno a esta clasificación sobre si es legal o ilegal la comisión de esos hechos jurídicos. Dice que esos hechos jurídicos voluntarios pueden ser ilícitos o lícitos. Son ilícitos aquellos hechos cometidos en contra del ordenamiento jurídico, en contra del ordenamiento legal. Existen reglas en el ordenamiento jurídico que si yo las infringo, pues voy a tener consecuencias jurídicas. Tal es el caso de los delitos y faltas administrativas. Si caigo en ellas, voy a hacerme acreedor de una sanción, ya sea de tipo privativa de libertad, que es ir a la cárcel, ya sea económica, ya sea otro tipo de sanciones administrativas, como es el caso de una inhabilitación. Luego hablamos de los hechos jurídicos voluntarios ilícitos. Estos son aquellos que deliberadamente están dirigidos a producir un efecto jurídico establecido por la ley y están permitidos por la norma. La norma precisamente les habilita su existencia y razón de ser. Si los cometo, no estoy haciendo algo indebido, sino lo contrario, ¿verdad? Estoy habilitado para ello. Estos se clasifican en, dice, acto jurídico, sería el primero, y ahí ya nos vamos a lo que dice en el texto Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, el autor Manuel Osorio. ¿Qué dice él que son los actos jurídicos? Son los actos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer las personas relaciones jurídicas, ya sea creando, modificando, transfiriendo, conservando o aniquilando derechos. Es el hecho entonces humano, voluntario, lícito, al cual el ordenamiento positivo le ha atribuido el efecto de crear, modificar o extinguir derechos. Crea, modifica o extingue derechos. Eso se puede hacer a partir del acto jurídico que sea voluntario y que sea además lícito, válido, facultado a partir de la norma jurídica. Ya nos va a sacar la plataforma, nos ingresamos a la siguiente, al segundo enlace que les compartí, ahí en el grupo de WhatsApp. Ya nos encontramos entonces por ahí. Ya estamos transmitiendo a Ivonne Villanueva y ya irán llegando quienes están pendientes. Veamos. Habíamos quedado explicando el acto jurídico. A continuación corresponde hablar de cuáles son los elementos esenciales de existencia de este acto jurídico. Y básicamente son tres. La presencia de la voluntad o consentimiento del individuo. Recordemos que es una característica propia del acto jurídico, que el individuo tenga que hacer algo o dejar de hacer algo para que se materialice ese acto. Por favor. ¿Hola? Permítanme un segundo. El segundo elemento esencial del acto jurídico
es el objeto, tiene que recaer sobre un elemento individualizable de la realidad precisamente para que se materialice el acto jurídico. Y el tercer elemento esencial es la solemnidad, que son las formalidades, los requisitos contenidos en la norma que deben de darse para que tenga existencia cierta el acto jurídico. Hablemos del primer elemento, que es la voluntad. Dice que es la que los contratantes emitan una declaración de voluntad para celebrar el acto. Esto significa que se pongan de acuerdo, que haya un concierto de voluntades. Eso en derecho es a lo que se le llama consentimiento. Sin ese requisito no existe contrato alguno. Las partes involucradas en un acto jurídico deben expresar sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de condicionante, que efectivamente quieren realizar, quieren celebrar ese acto. Si es a la fuerza que están ahí, si es en contra incluso de su voluntad que se encuentran tomando esa decisión, ese acto jurídico podría buscarse su declaratoria de nulidad. Es un elemento entonces esencial de definición del acto jurídico. Nadie podría pretender la existencia de una tutela, de una adopción, de un arrendamiento o de una promesa de recompensa sin la voluntad exteriorizada de las partes y del actor de dichos actos. Es elemental entonces. Si no existe la declaración expresa existencia cierta, podría perfectamente ser declarado nulo ante las instancias correspondientes. Por ejemplo, si en una compraventa de un vehículo el vendedor no quiere vender su vehículo, o más bien dicho, quien comparece como vendedor no quiere vender su vehículo, sino que le falsifican la firma. Quieren burlar la fe pública del funcionario notarial. En ese sentido, no puede entrar en vigencia o no puede materializarse la compraventa porque en la realidad el vendedor no lo quiere vender. Ni sabe que están enajenando o comercializando su vehículo. Eso no es posible. Entonces, dice que siendo un elemento esencial de la definición del acto jurídico, no puede darse ninguno de estos factores, tutela, adopción, arrendamiento, promesa de recompensa, etcétera, compraventa, si no es la voluntad exteriorizada por las partes involucradas. Ahora, el consentimiento dice, como parte de la voluntad, se forma o requiere de dos emisiones de voluntad que se reúnen o se funden. ¿Cuáles son? La oferta o propuesta y la aceptación. Para que se concretice entonces, uno de los involucrados debe de presentar la oferta o propuesta del bien o del entorno que quiera trasladar a un tercero, y la segunda parte es la aceptación. Se le ofrece y la otra parte acepta. Se ofrece el vehículo a un monto de $5,000 y el comprador acepta cancelar esos $5,000. O negocian para reducir el precio, pero encontrando uno en el cual ambos están dispuestos a cancelar. La exteriorización del consentimiento, dice, se puede realizar de dos formas. Número uno, de manera expresa, que consiste en manifestarse con la palabra, por la escritura o por los signos inequívocos, que no existe ninguna duda de lo que está queriendo decir o trasladar el individuo. Esto es de manera expresa. Y también existe de manera tácita cuando se exterioriza una conducta que autoriza a inferir de ella la voluntad negociable o la intención de
contratar. Dice que el consentimiento tácito es el que proviene no de una declaración por medio del lenguaje, sino de una actitud o conducta que revela la intención de contratar. ¿Cuál sería un ejemplo de dar el consentimiento de manera tácita? Si ustedes ya han tenido la oportunidad de suscribir algún contrato de arrendamiento, ahí se establecen las reglas, ¿verdad? De lo que va a regir el mismo. Y dice que va a tener una vigencia de 12 meses, por ejemplo. A continuación dice, este contrato será prorrogable por idéntico periodo de tiempo, por un año, si los contrayentes no le trasladan a la contraparte la decisión de no continuar con el mismo, al menos con un mes de anticipación al vencimiento de ese contrato. Ahí estamos en presencia de un consentimiento tácito. Si no dice que ya no quiere continuar un mes antes, se entiende que sí quiere continuar y por tanto seguirá en vigencia el contrato, aunque no se suscriba puntualmente ese nuevo contrato, ¿verdad? Sino que seguirá en vigencia con las mismas reglas y condiciones un año después. Queda claro por el momento lo que vamos desarrollando. Este tema de la voluntad ha quedado suficientemente entendido como primer elemento del acto jurídico. Sí, Ok, sigamos. Vamos ahora al objeto del acto jurídico. Dice que por objeto del acto jurídico vamos a entender las obligaciones engendradas por el acto jurídico. Y estas van a consistir en dar, hacer o no hacer. De esas tres circunstancias o situaciones puede tratarse el objeto del acto jurídico. En cuanto a dar, dice que nos referimos a obligaciones de prestaciones de cosas. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, el vendedor tiene la obligación de transmitir la propiedad o titularidad de un bien o hecho. Eso es lo que otorga entonces el vendedor. Le va a dar las llaves de la casa, le va a dar las llaves del vehículo, la tarjeta de circulación, el título traslaticio de dominio en la contraparte, con el que se demuestra la titularidad. Mientras que el comprador va a tener que darle o pagar por ese bien o derecho un precio y en dinero, un precio cierto y en dinero, dice. Los objetos de la compraventa son entonces la transmisión de la cosa vendida y el pago del precio. Ambos se consideran obligaciones de dar, porque tienen por objeto prestaciones de cosas. Es ese intercambio. Uno da el bien y lo que ello conlleva de las llaves que les comentaba, y el otro se encarga de cancelar el precio bajo las condiciones acordadas con la contraparte. También tenemos objetos de hacer. ¿Cuáles son estos objetos de hacer? Son obligaciones o prestaciones de hecho. Ejemplo, en el contrato preliminar o promesa de contrato, las partes se comprometen a celebrar un contrato futuro. Ese es el objeto entonces en ese acto jurídico. El que yo le diga a la contraparte es contigo con quien voy a contratar sobre este bien que nos estamos comprometiendo. Ambos se obligan entonces a hacer un nuevo contrato. Este acto engendra prestaciones de hecho, es decir, su objeto es de hacer. Va en torno a realizar o hacer algo frente a la contraparte o con la contraparte. Y también tenemos objetos que consisten en no hacer.
Estas son obligaciones de no hacer o abstenerse. Ejemplo, celebro un contrato de compraventa de mi casa, en el cual se introduce una cláusula por la que el nuevo propietario asume que no podrá venderla a determinada persona. Son condicionantes que se ponen a un acto jurídico, que no se puede hacer precisamente lo descrito en este ejemplo de vender la casa que está adquiriendo a otra persona con nombre y apellido identificado. Este contrato genera una obligación cuyo objeto es una abstención, que es no vender a determinada persona. Se le está básicamente restringiendo la posibilidad de realizar un nuevo acto jurídico, que es la compraventa del vehículo o la compraventa del inmueble. Ahora, el objeto debe de cumplir con las siguientes características para ser considerado como tal. Número 1, dice que debe de existir en la naturaleza. El contrato sobre las cosas futuras, que si bien no existen al momento de la celebración, están abocadas a existir en el futuro. Es posible y existente. Ejemplo, la compraventa de 10 toneladas de una cosecha de maíz del próximo año es un caso en el que tampoco existe el objeto del contrato. Sin embargo, habrá de producirse, pero debe de ser individualizable, identificable en la naturaleza el bien que es objeto de el acto jurídico. Yo debo de saber con certeza qué es lo que estoy comprando y que existe la posibilidad que se me transfiera, porque caso contrario estamos recayendo en un acto jurídico que no va a poder materializarse. Permíteme, quiero ver que hay personas que no he omitido. Ahí está. Gracias por avisar. Gabriela Acevedo, ya ingresamos a la compañera que estaba. Gracias, licenciado. Okay. Que era Odalis, si lo alcancé a leer. Sí, bien. yo. Bienvenida. Perfecto. El segundo requisito o el segundo elemento que debe de contener, que debe de cumplir el objeto para tener existencia cierta del acto jurídico, es que debe de ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Debemos de saber con certeza de qué tipo, de qué clase es el objeto sobre el que recae el acto jurídico. Decimos un contrato cuyo objeto fuere, por ejemplo, un animal, sin indicar de qué especie, o que el objeto del contrato fuera un whisky, sin precisar su cantidad, ni la base para precisar esta, este contrato pues no podría ser cumplido seriamente, porque no se ha dicho de qué tipo, de qué clase es el animal que se pretende obtener, que se pretende recibir, como tampoco se ha dicho la presentación del whisky en cuestión. Eso podría derivar en que el deudor, para liberarse de ese compromiso, podría entregarle a la persona cualquier animal que le ha requerido, porque como no le ha especificado cuál, o incluso podría darle poquito whisky y de cualquier calidad, de cualquier marca, y con eso estaría cumpliendo con su responsabilidad, con eso estaría cumpliendo con su deuda prácticamente, porque no le dijeron de cuál whisky ni en qué cantidad. También estar en el comercio, dice. La renta o la venta del Palacio Nacional, por ejemplo, o de la Catedral Metropolitana, o de terrenos nacionales que pertenecen al Estado, es imposible jurídicamente. Y también, otro ejemplo, digamos, es la luna. Que alguien quiera vender, enajenar o adquirir la luna, pues está fuera del comercio. No es posible de manera técnica y jurídica estar vendiendo algo que no tiene una propiedad previa, ¿verdad? El objeto entonces, dice, debe de ser jurídica y físicamente posible. Debe de poderse realizar
y aparte debe estar validado en la norma que se puede realizar. Si algo de ello falla, pues simplemente ese acto jurídico carecería de validez. Y la solemnidad, que era el tercer requisito, se recuerdan para estar en presencia de un acto jurídico que se refiere a la que, dada la importancia social y económica de ciertos actos, se impone la necesidad de celebrarlos con determinados ritos que son condición de su existencia, de ciertos elementos que vamos a tener que cumplir para que el acto jurídico tenga plena validez certera. Dice que es una forma de ritual de la celebración, dice. Es un elemento necesario para la creación del acto jurídico. Sin este, el acto jurídico no llega a existir. Si no se cumplan con esos rituales, con esos elementos, con esas formalidades previas, entonces no va a llegar a existir el acto jurídico. Ejemplos, en el caso del matrimonio, el divorcio, compraventa de un inmueble, etcétera. En estos casos, la solemnidad es el protocolo que hacen los funcionarios para perfeccionar el acto jurídico. En el caso del matrimonio, por ejemplo, que es lo que he realizado en distintas ocasiones, ¿cuáles son esos requisitos? Mire, usted, de esas solemnidades, usted va a tener que presentarme sus partidas de nacimiento, que no deben de haber sido emitidas por la alcaldía más de 2 meses a la fecha que se va a realizar la boda. Aparte, me tienen que presentar el DUI y el NIP en original para constatar que no existe ninguna prohibición o ninguna anomalía al respecto. Otra solemnidad o formalidad vendría siendo la obligación que tiene los contrayentes de incluirme testigos que van a dar fe de esa unión matrimonial. Si alguno de estos elementos fallase, ya sea que no me dieran las partidas de nacimiento, que no me mostraran sus documentos de identidad, eso podría derivar en que el acto jurídico que estamos desarrollando sea nulo, sea atacado porque de nulidad en atención a que no se logró el cumplimiento de esas solemnidades. Esta es la última diapositiva que vamos a ver. En razón del tiempo, nos habla de la clasificación de esos actos jurídicos. Antes de empezar a desarrollar esto, quiero consultarles si los 3 elementos que acabamos de desarrollar sobre el acto jurídico quedaron claros. ¿Todo en orden? Por el momento sí. Perfecto. Veamos entonces la última diapositiva del día de ahora, y es en torno a la clasificación de los actos jurídicos. Nos dice la primera clasificación según el número de personas que se involucran en él. Número 1, pueden ser unilaterales. Los actos son unilaterales cuando se celebran con la expresión de voluntad de una sola persona. De ella depende el realizar o no ese acto jurídico. Ejemplos de ello: redactar un testamento, otorgar un poder. Es una decisión individual de cada persona. Y bilaterales, que son los actos cuando se celebran con la expresión de voluntad de más de una persona. Ejemplo, el contrato de compraventa, contrato de trabajo, el matrimonio, etc. Esos son los 2 tipos de actos jurídicos que vamos a conocer el día de ahora. Solamente se diferencian en que en uno parte de la voluntad individual de la persona, y en el otro se necesita que concurran, se necesita que converjan 2 expresiones de voluntad al menos.
Y ahí estamos en presencia de un contrato de compraventa, de un contrato de trabajo y del matrimonio. Bien, ¿tenemos alguna duda o consulta, estimados? ¿Todo está claro? Lick, yo solamente le quería preguntar sobre el laboratorio que, según la planificación que usted nos brindó, tocaría hacerlo el próximo, quiero ver, sería el día 16, si no me equivoco. Día 16. Ahora ¿qué fecha es? Recuérdenme, porfa, 10, ¿verdad? Sí, Vale. sería la otra semana. Prácticamente el próximo martes. Hoy es 11, licenciado. Hoy es 11, sí, sería el martes. Déjenme ver, pero 11, 12, 13. Sí, el próximo martes sería la fecha. ¿Cuál es el mecanismo del laboratorio que vamos a realizar? Vamos a evaluar el contenido de las clases que hemos tenido hasta este momento. Ya les compartí las dos primeras presentaciones. Están cargadas en el aula virtual también para que las puedan descargar. Y esta que estamos desarrollando ahorita, pues es la que está pendiente de cargarles, lo haré a la brevedad. Sobre el laboratorio, en el aula virtual voy a cargar el texto, digamos. Ahí hay una modalidad para hacer cuestionarios, se llama. Ahí les voy a cargar yo las preguntas y les voy a habilitar para que las respondan durante las 24 horas del día martes de la próxima semana, que es que tenemos el laboratorio. Ahí ustedes en el momento que tengan disponible de ese día, lo llenan, ahí les sale una ventanita para enviarlo y luego ya me cae a mí de manera digital y yo lo calificaré y les pondré la nota que corresponda, ¿verdad? Así que el laboratorio es sobre lo que hemos visto, sobre las presentaciones que hemos abordado, que son 2 y un poco más de esta que estamos desarrollando, y hasta donde llegamos ahorita es que precisamente vamos a evaluar. Licenciado, ¿y ese día también habrá clases o solo el laboratorio? Solo el laboratorio vamos a tener ese día. Ese día es como que si estuviéramos, digamos, presencialmente en la universidad y únicamente llegan a hacer el laboratorio y ya se retiran. Ustedes van a tener toda la jornada, las 24 horas del día martes, para poderlo llenar. Ustedes deciden a qué horas lo hacen, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Lick, Hola. tendríamos un tiempo límite al entrar en el laboratorio para hacerlo. Son 90 minutos. Okay, Una hora y media, más que suficiente. Es como que fuera la clase. Ustedes proyectense como que estuviéramos en la clase y desde el momento en que les entrego la papeleta, ustedes tienen lo que dura la jornada, que es una hora y media prácticamente para llenar. No serán muchas preguntas tampoco. No crean que les pongo como 30, 40 preguntas, no. Son pocas, pero lo que sí les recomiendo es de que, como les dije en un inicio de esta asignatura, a mí lo que me interesa es su análisis. No es que ustedes me copien exactamente lo que dice la presentación y me lo trasladen al texto, sino que me expliquen bajo lo que ustedes han comprendido de la clase, las preguntas que yo les voy a realizar. Para ponerles un ejemplo, estamos fresco, cuando veíamos en la primera diapositiva, en la primera presentación, sobre cuál era el fin del derecho, ahí quedó abierto para que pudieran ustedes validar ya sea el tema del bien común, el tema de la justicia o cualquier otro que ustedes consideraran. Si esa pregunta llegara a salir en el laboratorio, lo que a mí me interesaría es que ustedes sepan razonar, sepan justificar de manera sólida las razones por las que consideran que es la justicia o el bien común o algún otro elemento del fin del derecho. Así que, insisto, lo que me va a interesar es su análisis, sus ideas.
No vayan solamente a copiar y pegar lo que dicen las presentaciones, porque no es ese el sentido del laboratorio, ni del parcial, ni de ninguna evaluación que vamos a tener, al menos con este servidor, durante todo el ciclo, y con mucha más razón si estamos hacia la distancia, que lo que necesito es generarles pensamiento crítico, ¿verdad? No que se pongan a copiar y pegar presentaciones, porque eso no es evaluación, sería una nada. ¿Alguna duda o consulta? ¿Estamos listos para sacarnos 10 el próximo martes todos? No los escucho muy seguros. De hecho, no los escucho. Pero bien, pierdan ustedes cualquier pena al respecto, porque no será tampoco algo que pretenda obviamente afectarles en sus calificaciones. Será fácil, pero necesito conocer sus pensamientos. Si no hay nada más que agregar, Yo tengo una pregunta. dígame. Con respecto al laboratorio, no sé si al entrar al laboratorio y pasamos a la siguiente pregunta, siempre vamos a poder regresar a las preguntas anteriores, ya sea para dar una revisión antes de enviarlo y todo eso. Entiendo que sí lo habilita esa herramienta al interior de la plataforma de la universidad. Ah, ok, sí, porque hay algunos catedráticos que no dejan esa opción. Por A eso le ver, preguntaba. ajá, mire, pues yo no los conozco, así que mejor ni me los cuenten porque porque los desconozco. Yo solamente lo pongo ahí, lo cargo en el aula virtual y ahí se les van habilitando las pantallas, pero creo que al final les pregunta de que si tienen tiempo todavía, los 90 minutos,